Puede nacer el fuego en silencio, llevado como una brasa secreta en el hueco del pecho de un hombre, hasta la noche en que lo devora todo. ¿Pueden los himnos de medianoche, destinados a lavar el cielo, ocultar el humo que se alza del juicio de la tierra? ¿Y puede la paciencia de un solo hombre, enterrada bajo cadenas, moretones y oraciones, encenderse en una llamarada tan feroz que hasta la historia tiemble al susurrar su nombre? Gearshea, 1841. Las campanas de medianoche repicaron para la misa, sus notas temblando en el aire helado, llamando a los amos a la devoción y a las almas esclavizadas a las sombras. Pero bajo los himnos, el silencio se movía con otro ritmo. Era un silencio pesado de deudas, cada tañido de la campana otra anotación en un libro de cuentas del dolor que pronto se saldaría con fuego. Antes de descender en este relato de silencio, fuego y leyenda, detente aquí conmigo. No son fábulas, son fragmentos de verdad enterrados en lo hondo de la tierra, esperando voces lo bastante valientes como para recordarlos. Jampón, si quieres seguir historias reales que desafían el tiempo y revelan verdades ocultas, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Georgia en 1841 no respiraba, humeaba. La tierra misma parecía atrapada entre la belleza y la crueldad. Los campos de algodón se extendían como mares blancos bajo el sol invernal, cada cápsula afilada como una espina, cada tallo doblado bajo el peso de la ganancia y el dolor. El aire llevaba la dulzura del humo de pino y la amargura de la ceniza, pues cada chimenea se elevaba desde una casa construida sobre el cautiverio. La plantación se tendía ancha, su casa crujiendo de vejez y arrogancia. Los cipreses enmarcaban los senderos como testigos solemnes, con sombras largas e inflexibles. Al amanecer, los campos no se agitaban con cantos de aves, sino con el roce de cadenas y los leves quejidos de cuerpos que despertaban antes que sus propios espíritus. Los esclavizados se alzaban en silencio, las espaldas curvadas antes de que el sol tocara el horizonte, el aliento vaporoso en el frío, como si sus almas mismas fueran arrancadas con cada exhalación. Dentro de la casa principal habitaba el calor. Las chimeneas chasqueaban y rugían, los pisos pulidos brillaban con la labor de manos invisibles, y cada rincón susurraba de indulgencia. Las botas de los amos repiqueteaban sobre las tablas como tambores de autoridad, mientras su risa llenaba los pasillos con el sonido de la posesión. Para ellos, el tiempo les obedecía, las estaciones eran ganancias, el clima rendimiento, y las vidas solo números por cuadrar. Los esclavizados se movían como sombras por esos muros, cargando bandejas de comida pesadas de aromas, cerdo asado, pan humeante, melaza espesa como alquitrán. El contraste dolía. Quienes lo cocinaban a menudo se humedecían los labios no por hambre, sino por reflejo, pues el hambre era su compañera constante, royendo tan fiel como cualquier sabueso encadenado a la puerta. En las cabañas esparcidas tras la gran casa las cenas eran magras, harina de maíz, frijoles, restos roídos de huesos ya pelados, y sin embargo en esas cabañas titilaba otro fuego. Susurros se enroscaban por las vigas, canciones quedas zumbaban como hilos que ataban los corazones, y el silencio se volvía su propio idioma, uno de resistencia, uno de paciencia. El invierno apretaba con peso. La escarcha se aferraba a las contraventanas y los campos relucían bajo una luz pálida, pero ninguna estación suavizaba la labor. Los dedos se abrían en grietas contra tallos helados, las espaldas se doblaban hasta gritar las columnas, y el látigo del capataz cortaba el aire como un segundo viento. La correa no caía siempre, pero su sola amenaza bastaba para que el silencio agachara aún más la cabeza. Y el silencio, siempre el silencio, era supervivencia. Hablar de más era invitar la sospecha. Demorarse era tentar al látigo. Así, el silencio se convirtió en una segunda piel, un manto tejido más apretado con cada año que pasaba. Las tardes no traían un descanso verdadero. Los cuerpos esclavizados regresaban a sus cabañas, hombros caídos, ropas húmedas de sudor y escarcha, pero en los ojos llevaban una llama secreta. En torno al resplandor tenue de una vela escondida, se murmuraban historias, historias de ancestros que ya habían soportado cadenas, historias de espíritus que los guardaban, historias de una justicia que podría ser lenta pero jamás dormía. Esas historias no se alzaban en voz alta, se filtraban por las grietas como humo, alimentando el libro de la memoria. La plantación estaba viva de ruidos, y sin embargo todo sonido parecía resonar con amenaza.
El crujir de los tablones en la gran casa llevaba el peso de pasos que decidían destinos. El tintinar de llaves en el bolsillo de un amo era más aterrador que el trueno, porque las llaves significaban cerraduras, las cerraduras cadenas, y las cadenas un silencio demasiado hondo para romperse. Hasta los objetos corrientes, la aguja de coser, la olla, la cuerda, adquirían una luz extraña y ominosa. Herramientas de vida se volvían símbolos de control, recordando a los esclavizados que nada de lo que tocaban les pertenecía de verdad. Pero las estaciones mismas empezaron a agitar rebelión. Los pinares más allá de los campos susurraban distinto en invierno. El viento traía no solo frío, sino secretos. Cómo el fuego podía correr veloz, cómo la madera seca ardía como pergamino, cómo el humo podía tragarse una casa entera. La naturaleza indiferente y eterna aguardaba. Y quienes eran forzados a trabajar bajo su peso, escuchaban con los sentidos afilados. El amo de aquella plantación se enorgullecía del orden. Sus registros eran prolijos, sus cosechas abundantes, su banco en la iglesia bruñido para la misa de medianoche, donde los vecinos lo verían como hombre piadoso y respetable. Pero bajo su techo, el orden se resquebrajaba. Un muchacho golpeado con demasiada dureza cogió durante semanas, su silencio más ruidoso que los gritos. Una mujer con cicatrices en los brazos miraba a sus hijos con una mirada que hablaba de futuros negados. Y un hombre, alto, fuerte, con profundos surcos de latigazos en los hombros, contaba cada injusticia en silencio. Era libro de cuentas y testigo a la vez. Cada noche, mientras la escarcha se juntaba en las contraventanas y la gran casa dormía pesada de vino e himnos, el silencio escribía sus asientos. El grito del capataz en el campo se volvía una línea, el látigo otra más. El hambre se grababa como tinta. Y siempre, siempre, el fuego dentro de él humeaba. Era paciente, disciplinado, callado, pero nunca se apagaba. Las noches de Georgia arrastraban entonces una quietud particular. El cielo, ancho y frío, colgaba bajo con estrellas, como si el mismo cielo se inclinara a mirar. Los cipreses se erguían como centinelas, y los campos brillaban pálidos a la luz de la luna. En ese recogimiento, las pisadas de los esclavizados se imprimían en la tierra helada como firmas que la historia aguardaba leer. La casa se creía eterna, inmune a las consecuencias. Sus columnas blancas se alzaban altas, su techo relucía de escarcha, y sus ventanas devolvían la luz de las velas como ojos satisfechos. Pero las paredes no pueden ver lo que el silencio recuerda. Las vigas no oyen lo que prometen los susurros. Y en esa tierra, el silencio no era ausencia, era tormenta en formación. Pronto, las campanas doblarían para la misa de medianoche. Pronto, la casa se llenaría de canto y de oración engreída. Pero ya, sin ser visto ni oído, la brasa de la historia guardaba en el pecho de un hombre. Su nombre jamás se pronunciaba en los pasillos del amo como un nombre de hombre debe pronunciarse. Para el libro de la casa, él era un número, una espalda doblada en rendimiento, un cuerpo contado entre las posesiones. Pero en el silencio de su propio pecho, cargaba su nombre verdadero, pesado e intacto. Lo llevaba como se lleva una llama entre las manos, resguardada del viento, oculta, frágil, pero viva. Sus hombros soportaban cicatrices que trazaban su historia, cada vergajazo un asiento, cada azote un recordatorio escrito en su carne. Algunas cicatrices se habían vuelto pálidas, como tinta vieja, mientras otras permanecían alzadas y crudas, líneas frescas en un interminable libro de crueldades. No las tocaba, no lo necesitaba. Palpitaban aún invisibles, zumbando de memoria cada vez que el aire frío le raspaba la piel. Recordaba la voz de su madre, aunque el tiempo la había adelgazado hasta un susurro. Le había cantado una vez, cuando él aún era lo bastante pequeño para sentarse en su regazo, antes de que el capataz lo arrastrara al campo. Sus canciones eran bajas, llenas de tristeza, pero también había poder en ellas. «Paciencia, hijo», le dijo. «La paciencia es el único arma que no pueden quitarte». Había llevado aquella palabra como hierro en los huesos desde entonces. La paciencia se volvió silencio. El silencio se volvió supervivencia. Y el silencio, con cada año, se transformó en algo más afilado que cualquier hoja. Cada humillación se volvió un peso en su libro. Recordó la mañana de invierno en que la bota del amo le hundió la mejilla en el suelo helado, las risas de los hombres sobre él sonando más fuerte que las campanas de la misa. Ese fue un asiento. Recordó al niño arrancado de los brazos de su hermana, vendido hacia el sur antes de que amaneciera. Otro asiento. Recordó el hambre, las noches en que los restos eran demasiado escasos, y el vacío en el vientre dolía como un pozo ahuecado por manos que nunca descansaban.
otro asiento. El libro se llenó sin fin, línea tras línea, hasta que pareció que el mismo aire que respiraba llevaba la tinta de aquello. Hablaba rara vez, pero su silencio no era vacío, era acopio. Sus ojos, siempre bajos en el campo, ardían hacia adentro con un fuego que nadie veía. Sus manos, ampolladas de algodón y cuerda, se cerraban no solo contra el dolor sino contra la memoria. Cada hilo que tiraba, cada piedra que cargaba, se pesaba contra las deudas que le debían quienes reclamaban dominio sobre su cuerpo pero no sobre su alma. De noche yacía en la cabaña entre otros, los cuerpos apretados contra el frío. La vela titilaba apenas, arrojando sombras como espíritus sobre la pared. Escuchaba más de lo que hablaba. Escuchaba los gemidos de hombres exhaustos, los sollozos de mujeres ahogados en telas, los respiros suaves de niños que soñaban encadenados. Escuchaba hasta que su silencio se estiraba largo, y en ese silencio escribía su libro. El látigo del capataz se volvía otra línea. La mano del amo sobre el brazo de una mujer, otra. La risa de los invitados que cenaban al calor mientras él se helaba tras la ventana, otra más. Pero no todos los asientos eran de dolor. Algunos eran de memoria. Dulces, fugaces, poderosos. Recordaba el olor del pino tras la lluvia, cuando fue un niño corriendo descalzo antes de que el látigo lo reclamara. Recordaba el sonido de las nanas de su madre. Recordaba los ojos de su hermana, oscuros y firmes, aun cuando el llanto le surcó el rostro la mañana en que se llevaron a su hijo. También eran asientos. No deudas por cobrar, sino promesas por honrar. Porque el silencio no era solo libro, era herencia. Había aprendido a mirar, a esperar. Conocía el pulso de la plantación mejor que el propio amo. Sabía cuándo las botas del capataz golpearían la tierra, cuándo alimentarían a los perros, cuándo las llaves giraban en las cerraduras. Sabía la hora en que las lámparas se abatían y el fuego menguaba. Sabía cuándo la risa se volvía silencio borracho en la casa. Esos detalles, pequeños como migas, los iba juntando en la mente como piedras para un cimiento. Cada injusticia lo endureció, pero también lo afiló. El silencio le enseñó que la venganza no es furia. Es paciencia. Un látigo quema un instante, pero el fuego puede esperar años si hace falta, y su fuego llevaba demasiado esperando. Hubo momentos en que se internaba en el bosque, aunque fuera para un respiro robado entre labores. Allí, en la quietud de los árboles, sintió agitarse algo más hondo que la rabia. Los cipreses le susurraban, con sombras largas y graves. El viento entre las ramas sonaba a murmullo de ancestros cuyos nombres habían sido borrados pero cuyos espíritus aún caminaban. Colocaba la palma contra la corteza, áspera y fría, y susurraba su propio voto: no moriré como silencio, hablaré en fuego. En esos momentos, el libro del dolor fue más que memoria, se volvió profecía. No rezaba como rezaban los amos. Los había visto hincarse en los bancos, alzar la voz en canción mientras sus botas apretaban vidas contra el suelo. Su Dios no le hablaba. Pero en el silencio, en el hambre, en las cicatrices, sintió la presencia de algo más antiguo, algo que no requería himnos ni vitrales, algo que contaba con más fidelidad que cualquier libro. Creía que ese espíritu, tan silencioso como él, caminaba a su lado, y una noche, cuando las campanas repicaran para la misa, ese espíritu guiaría su mano. Los otros esclavizados lo veían en él, aunque nadie lo dijera. Veían cómo su silencio se ahondaba, cómo sus ojos se demoraban en la casa, no con miedo sino con paciencia. Veían cómo sus manos se quedaban cerca de las herramientas, no por ocio, sino como midiendo con ellas algo mayor. No lo nombraban, porque nombrarlo era invitar la muerte. Pero en su propio silencio lo entendían. Hay deudas demasiado pesadas para cargarlas siempre. Recordaba la primera vez que tocó el fuego de niño, el escozor, la ampolla rápida, y cómo su madre lo regañó mientras soplaba suave sobre la quemadura. El fuego era castigo y consuelo, y ahora, décadas después, llevaba ese recuerdo como un presagio. El fuego duele, sí, pero también limpia. El fuego devora sin discriminar. El fuego silencia a los amos con la misma facilidad con que silencia la noche. Cada noche, sobre las tablas ásperas de la cabaña, cerraba los ojos y pasaba el libro en su mente. No imaginaba escapar, ese no era su camino. No soñaba la libertad como un regalo. No, soñaba equilibrio, balanzas que se inclinan, deudas al fin saldadas en un idioma que los opresores no podrían malentender. Las botas del amo, el látigo del capataz, los gritos de niños arrancados de sus madres, todo anotado, todo entintado en silencio. Y el silencio solo podía contener tanto antes de arder.
Esperaría hasta que las campanas repicaran para la misa de medianoche. Esperaría hasta que la casa del amo estuviese llena de canto, llena de arrogancia, llena de desguardada certeza. Y entonces el silencio terminaría, el libro se cerraría, y el fuego hablaría. El libro estaba lleno. Cada cicatriz, cada hambre, cada humillación grabaron su sitio hasta que el silencio no pudo contener más peso. Aún así, no actuó con prisa. La rabia es una llama que se alza demasiado rápido, pero la venganza debe ser un fuego lento, atizado, alimentado con paciencia, hasta volverse incontenible. Durante semanas antes de la misa de medianoche, comenzó sus preparativos. No abiertamente, no con palabras ni señas, solo sus manos lo sabían, solo sus ojos medían, solo su silencio tramaba. Para los demás, no era sino un hombre cansado moviéndose en el ritmo de la labor. Pero dentro de él, cada paso era rito, cada gesto una línea escrita en el acto por venir. En la gran casa, llevaba leña al hogar, acomodando cada tronco con cuidado deliberado. Sus dedos rozaban el atizador de hierro, las brasas incandescentes, las chispas que se alzaban con un siseo. El fuego le hablaba allí, en el recogimiento del hogar. Estudió cómo el pino seco crepitaba, cómo el roble retenía la llama por más tiempo, cómo una sola brasa, si se le daba aliento, podía saltar a furia. Guardó ese saber en el silencio, como una hoja escondida bajo la tela. En las cocinas el humo se enroscaba desde ollas de agua hirviendo, restregaba el hollín de sus vientres, las manos ennegrecidas de ceniza. Agua y fuego, dos elementos esperando conspirar. Aprendió con qué rapidez el aceite derramado prendía en una superficie, como una tela impregnada en grasa se volvía yesca. Cada movimiento de trabajo era para él una lección de destrucción. Hasta la sala de costura susurró su parte. Reunió retazos de tela inadvertidos, bordes deshilachados de prendas desechadas. Parecían inútiles, y sin embargo él vio en ellos hebras de leña menuda. En silencio los llevaba de vuelta a su cabaña, doblados bajo la camisa, apretados contra el pecho. La cuerda siempre estaba cerca, atando fardos, amarrando cargas, colgando como serpiente de las manos del capataz. Por las noches la enrollaba en las palmas, probando su resistencia. La cuerda podía atar, pero también podía guiar. Una vez encendida, se volvía mecha. La imaginó ardiendo, llevando el fuego como vena de juicio por el corazón de la casa. Cada objeto a su alrededor se transformó bajo su mirada. Las cadenas ya no tintineaban solo como cadenas, repicaban como campanas que marcaban la hora del ajuste. Las llaves, pesadas en el bolsillo del amo, no significaban encierro sino flaqueza, pues las cerraduras solo frenan a quienes carecen de fuego. El libro le susurraba: todo lo que usan para atarte, una noche lo soltará de sus ilusiones. De noche en su cabaña ensayaba sin sonido. Los otros dormían o quedaban mirando la oscuridad, con sus propios libros de dolor pesándoles en el pecho. Pero él solo se movía en ritual. Trazó los bordes del pedernal hallado en el campo, golpeándolo una vez, suave, para aprender el hambre de la chispa. Sopló sobre los retazos que había juntado, viendo la brasa humear, morir, volver. Cada soplo era práctica, cada fracaso una lección. No habló con nadie, pero escuchó al silencio como si lo instruyera. El silencio le dijo cuándo esperar, le dijo por dónde el viento llevaría el humo. Le dijo que la venganza no debía tropezar en la prisa, porque un paso en falso haría el libro eterno sin justicia. Hubo noches en que soñó el fuego demasiado vívido. Vio la casa ya ardiendo, sus columnas blancas desplomándose, sus ventanas encendidas con luz infernal. Despertaba con sudor helando su espalda, el corazón desbocado, pero jamás se apuró. Los sueños eran presagios, no órdenes. Los dejó templarlo, no precipitarlo. El invierno se espesó. La escarcha se extendió por el suelo como un sudario blanco. La plantación se preparó para la Navidad. Los amos colgaron guirnaldas en los pasillos, velas en las ventanas, coros que ensayaban himnos para la misa de medianoche. A los esclavizados los obligaron a bruñir la plata, barrer los pisos, hornear pasteles cuya dulzura nunca probarían. Cada tarea se volvió un insulto, pero también una ofrenda al plan. Puliendo los candelabros más de lo necesario, se quedaba mirando la cera derretida, midiendo cuán pronto podía devorarla una llama. Acomodaba troncos más alto, estudiando cuál madera partía fácil, cuál retenía brasas. Observaba a los niños de la casa colgar adornos en ramas de pino, vidrio delicado que brillaba como lágrimas congeladas, y solo pensaba en lo fácil que el calor hacía trizas el cristal. La noche se acercaba. Cada día se contaba como cuentas de rosario.
Sabía que el momento llegaría en la misa de medianoche, cuando los amos y sus invitados, vestidos de gala, dejarían la casa fulgurante pero desprotegida. Alzarían la voz en himnos, orgullosos de su piedad, mientras el silencio y el fuego confabulaban a sus espaldas. Comenzó a ver su vida no como cadenas, sino como preparación. Las cicatrices de su espalda no eran solo heridas, eran hierros marcados por la injusticia que exigían llama. El hambre de su vientre no era debilidad, sino combustible, afilando su paciencia hasta el filo mortal, hasta el duelo, la ausencia de su madre, el vacío en los ojos de su hermana, los llantos de los niños vendidos, dejó de ser desesperación para volverse pedernal golpeando chispa. Cada humillación, cada pérdida, cada azote, se había guardado para esto. El libro no era solo memoria, era plano. La noche antes de Nochebuena, caminó al borde del bosque, donde los cipreses se alzaban oscuros y solemnes. Puso la mano sobre la corteza y susurró al silencio como a los espíritus que habían ido antes que él. Juró en voz baja, aunque firme, que el fuego hablaría por ellos. Sus palabras se deshicieron en el aire frío, pero sintió que los árboles las absorbían, que las estrellas eran testigo. De regreso en su cabaña, preparó las piezas: tela rasgada en tiras, empapadas en grasa de cocina, pedernal escondido bajo una tabla floja, cuerda cortada en tramos, enrollada con pulcritud, un filo de vidrio, bastante agudo para herir, metido en el forro de su camisa. Cada objeto, corriente. Cada objeto, ahora cargado de juicio. Los dispuso ante sí como sobre un altar. La vela los bañó, y en ese resplandor dejaron de ser herramientas de labor. Se volvieron reliquias de venganza. El día de la misa de medianoche se movió como en oración. Cada paso, cada gesto fue deliberado. Llevó leña a la casa, pero las manos le temblaban no de frío, sino por la cercanía del juicio. Pulió, sirvió, se inclinó. Su silencio más profundo que nunca, un silencio tan pesado que parecía oprimir el aire. Los amos no vieron, solo vieron obediencia, la curva familiar de sus hombros, la máscara hueca del servilismo. No vieron el fuego encendiéndose en sus ojos, ni el rito escrito en su silencio. Cuando cayó el sol, las campanas empezaron a doblar por el campo. A los oídos de los amos debían llamar a la devoción. A él, cada tañido le sonó a tambor de venganza. Los amos se vistieron de gala, la risa afilada, las velas brillando mientras se preparaban para la noche santa. Lo siguió con la mirada cuando partieron hacia la capilla, la gran casa quedando en un resplandor quedo, ventanas encendidas, un silencio vasto. Cuando sus pasos se desvanecieron por el sendero, quedó solo en el patio, la escarcha crujiéndole bajo los pies. El libro estaba cerrado. Volvió hacia la cabaña, donde las herramientas de la venganza aguardaban en la sombra. Su silencio temblaba ahora, no de miedo, sino de expectación, porque esa noche el silencio ardería, y el fuego hablaría en el idioma que los amos nunca podrían acallar. Las campanas se derramaban sobre la noche helada. Su sonido llegaba desde la capilla más abajo, donde los amos y vecinos se habían reunido en sedas y lanas, alzando la voz en himnos. Noche de paz subía hacia los cielos, pero en la plantación el silencio tomó otro significado. No era santo, no era paz, era juicio. La casa se alzaba orgullosa y blanca contra la oscuridad, sus ventanas reluciendo con luz de velas. Guirnaldas de pino colgaban de sus puertas, el aroma a pan horneado todavía flotaba en sus pasillos. Parecía eterna, como si el tiempo y la escarcha misma se inclinaran ante su grandeza. Pero esa noche, sus columnas no aguantarían el silencio que avanzaba contra ellas. Salió de la sombra de su cabaña, el aliento humeándole en el frío. La tierra crujía bajo sus pies descalzos, cada paso lento, deliberado. Le temblaban las manos no por temor, sino por el zumbido firme de la determinación. No llevaba espada ni fusil, solo las herramientas reunidas en silencio, tiras de tela empapadas en grasa, cuerda enrollada, un pedazo de vidrio, pedernal escondido en la palma. El libro había escrito esa noche en la realidad, y ahora lo cerraría con fuego. Cruzó el patio, el aire mordiendo la piel. Los perros, encadenados junto a los graneros, se agitaron pero no ladraron. Quizá ellos también sintieron el peso del silencio, pesado como la escarcha.
La casa crecía con cada paso, sus ventanas parpadeando como ojos vigilantes. Pero unos ojos no pueden ver la venganza una vez que se ha puesto en marcha. Dentro, el hogar en el salón brillaba bajo, brasas pulsando rojo. Las paredes crujían en el frío, maderos desplazándose como huesos en un cuerpo viejo. Todo sonido se amplificaba, el goteo de cera derretida, el crujir lejano de una contraventana, el suspiro del humo por la chimenea. La casa respiraba, pero el aliento era corto. Fue primero al salón, donde colgaban pesadas las guirnaldas. Tocó las agujas de pino, secas y quebradizas bajo sus dedos. Leña perfecta. Se arrodilló, golpeó pedernal contra acero, el aliento parejo, chispas cayendo como minúsculas estrellas. La primera tira de tela prendió, humeando, su humo tenue pero insistente. Le dio más, lo alentó como una madre incita a un niño a hablar. Pronto la llama se lanzó, hambrienta, agarrándose a la guirnalda. El fuego comenzó como un susurro. Llevó la cuerda después, hundiendo la punta en la llama hasta que resplandeció. La estiró por el pasillo, tendiéndola cerca de las cortinas. El fuego se deslizó por ella como cosa viva, serpiente de calor tejiéndose hacia el terciopelo. La tela estalló en naranja, la luz derramándose por las paredes, las sombras retorciéndose como espíritus liberados de sus cadenas. El crepitar creció, la madera chasqueando, brasas escupiendo. La casa se removió, protestando, como si supiera. Le gimieron las paredes, le castañetearon las vigas. Él se plantó en el centro, mirando, no con furor sino con solemnidad. No era frenesí, era juicio ejecutado en ritual. Pasó de cuarto en cuarto, deliberado. En el comedor volcó una vela sobre el mantel, las llamas corriendo por la tela. Los platos estallaron al calor, los copones se volcaron, el vino chisporroteó al tocar el fuego. La fiesta preparada para la celebración santa ahora se ahumaba en humo. El fuego subió la escalera, devorando la alfombra tendida por manos esclavizadas, arrastrándose a las cámaras donde sedas y libros yacían desprevenidos. Las cortinas se encresparon negras, el papel pintado se ampolló, los retratos de antepasados se abrieron y rajaron mientras sus ojos pintados lloraban hollín. Arriba se detuvo ante el despacho del amo. El cuarto olía a tinta y cuero, anaqueles pesados de registros, los mismos libros donde vidas humanas se reducían a números. Les prendió primero. Las páginas se encorvaron, la tinta se licuó, los libros de ganancias hechos nada salvo ceniza. Miró quemarse los registros con una calma tan honda que parecía que el propio silencio inclinaba la frente. El fuego corría rápido ya. Rugía por los pasillos, empujaba cielos rasos, arañaba vigas. El humo llenó el aire, espeso y sofocante, pero él no titubeó. Permaneció entre las llamas como en oración, con el rostro encendido a destellos rojos. El calor le lamía la piel, pero lo acogió. El fuego era dolor, sí, pero también libertad. Las campanas siguieron sonando a lo lejos, las voces de la congregación subiendo en himnos, sin saber. Todo es calma, todo es luz, cantaban, mientras el corazón de la plantación era devorado por las llamas. Las ventanas de la gran casa brillaron más, la luz derramándose en la noche como un faro. Luego vino el primer estallido, el vidrio explotó hacia afuera mientras el fuego reclamaba los cuartos dentro. Las llamas lamían el cielo, las chispas elevándose como una tormenta de luciérnagas encendidas. Las columnas crujieron, la pintura blanca ennegreció, la fachada orgullosa se ampolló hasta la ruina. Retrocedió al patio, mirando mientras la casa gritaba. Los quejidos de las vigas cediendo, el trueno de maderas colapsando, el bramido de un fuego que devoraba la codicia. Era una sinfonía de venganza. La noche dejó de ser silenciosa. Rugió con justicia. Los vecinos verían pronto el resplandor. Las campanas de la capilla vacilarían cuando los ojos subieran al horizonte, cuando el humo se enroscara como mano oscura hacia las estrellas. Los susurros se alzarían, primero de miedo, luego de asombro. Pero él no se quedó a ser atrapado. Se retiró a la sombra, volviendo hacia las cabañas, donde otros se removían despiertos. Vieron las llamas, los ojos abiertos de terror y maravilla. Nadie habló, no hacía falta. El silencio llevaba más que palabras. En ese silencio supieron lo que se había hecho. Supieron que el libro había hablado. El fuego rugió largo en la noche. La casa se hundió sobre sí misma.
los huesos cayendo, el techo colapsó, las chispas disparándose alto, las guirnaldas se hicieron ceniza, la plata se derritió en charcos, los grandes dormitorios quedaron en escombros humeantes. Aquello que se alzaba como símbolo de dominio ahora humeaba en ruina. Y por encima de todo, las campanas siguieron doblando. La misa de medianoche continuó, los himnos subiendo, mientras, a la vuelta, la plantación ardía como si el cielo mismo hubiera bajado la mano. Se quedó entre los suyos en silencio, el rostro inescrutable. Algunos lloraron, algunos se santiguaron, otros solo miraron. Pero nadie lo delató, porque todos sabían. Ese fuego no le pertenecía solo a un hombre, le pertenecía al silencio, a las cicatrices, a cada grito enterrado en la tierra. Cuando el alba se deslizó pálida sobre el horizonte, el humo seguía enroscándose, negro contra el cielo matinal. La casa se había ido, las cenizas dispersas, las columnas caídas como dientes arrancados de una mandíbula orgullosa. Y en el aire no flotaba solo humo, flotaba algo más pesado, leyenda. El libro se había cerrado con fuego, y el silencio, por fin, había hablado. El amanecer no rompió con cantos de pájaros, sino con humo. La plantación ya no era la casa orgullosa de ayer, era un cadáver ennegrecido, maderos asomando como costillas rotas contra un cielo invernal pálido. La ceniza se posó sobre los campos como una segunda escarcha, cubriendo el algodón, las cabañas, el mismo aire. Donde la risa y la oración llenaron la noche, ahora solo quedaba el silencio, y en ese silencio, el miedo. Los amos regresaron de la misa de medianoche en una procesión de caballos y carruajes. Su voz se había alzado en himnos cuando los primeros rumores de humo alcanzaron la capilla. Al principio lo desdeñaron, un juego del viento, pero luego el resplandor se elevó sobre las copas, naranja contra un cielo negro, y los himnos parecieron tragarse. Apresuraron el regreso a su plantación para encontrar el juicio esperando en las cenizas. El capataz cayó de rodillas ante los restos, maldiciones roncas, el rostro torcido de incredulidad. La esposa del amo aulló, sujetándose el vestido como si la ruina le hubiera desgarrado el cuerpo. Los vecinos susurraron tras guantes, los ojos saltando no solo a las llamas, sino a los rostros de los esclavizados que miraban en silencio. Porque si el fuego había hablado allí, ¿quién le había enseñado el idioma? Los esclavizados no dijeron nada, no señalaron, no lloraron, no traicionaron al hombre que había llevado el libro del dolor al fuego. Su silencio fue un muro, intacto, más fuerte que cualquier cadena. Los amos escrutaron sus caras, desesperados por una confesión, pero el silencio no cedió. El miedo se extendió entre ellos como el humo, espeso, asfixiante, imposible de lavar. Los rumores corrieron con el humo. Al mediodía la noticia había cruzado campos y ríos. Algunos dijeron que un rayo golpeó la casa en medio de la oración, juicio del cielo. Otros juraron haber visto una sombra deslizándose en el bosque antes de que empezara el incendio, un hombre envuelto en silencio, guiado por espíritus de muertos. Unos pocos afirmaron que no había sido un hombre, sino la misma tierra alzándose a vengar la sangre que había bebido por décadas. Los periódicos recogieron la historia en días. El titular fue medido. Cauto. Misterioso incendio consume plantación en Georgia. Pero entre líneas se filtró el miedo. Los editorialistas hablaron de inquietud, de susurros entre los esclavizados, del peligro de que el mismo silencio estuviera tramando. Las columnas instaron a la vigilancia, a apretar la mano, y con todo, la tinta traicionaba algo más que miedo, traicionaba asombro. ¿Cómo podía una sola noche borrar lo que generaciones habían levantado? ¿Cómo podía arder el silencio más alto que los sermones? Entre los esclavizados los susurros se movieron como humo por las cabañas. Nunca lo nombraron, nunca hablaron del libro, nunca contaron de la paciencia que por fin estalló, pero sus ojos centellearon al ver la ruina humeante. En su silencio pasaban la historia. A los niños les tarareaban nanas con notas nuevas, canciones que traían advertencia y esperanza. Paciencia, hijo, cantaban. Paciencia, que el silencio recuerda. El capataz intentó arrancar respuestas. Arrastró a hombres al patio. Exigió nombres. Alzó el látigo. Pero el látigo se quebró en el silencio, y el silencio no dio respuestas. Cuanto más azotó, más pesado se volvió el silencio, hasta que el mismo capataz le tuvo miedo, porque el silencio ahora llevaba el eco del fuego. Los vecinos evitaron hablar de ello muy directo, pero en sus reuniones el incendio flotaba como espectro. Algunos insistieron en que era señal de rebelión, que forjaran cadenas más duras. Otros, en voz baja, se preguntaron si era justicia divina.
Podía ser que el Dios al que cantaban en la misa de medianoche eligiera responder no con himnos, sino con llama. La casa que antes se alzaba símbolo de dominio yacía en ruinas. Una lección que ningún amo podía ignorar. Sus cenizas se volvieron sermón sin palabras. Cada vez que el viento llevaba humo sobre los campos, cada vez que la ceniza se colaba en las cabañas, susurraba venganza. Del hombre que encendió el fuego nunca se dijo el nombre en voz alta. Volvió al silencio como tragado por él, con las manos ampolladas del trabajo como antes, el rostro indescifrable. Pero entre los suyos no fue olvidado. No lo llamaron héroe. Los héroes son nombres grabados en mármol, alabados por quienes mandan. No, se volvió otra cosa. Se volvió sombra de relato, figura de paciencia hecha llama. Niños que jamás vieron su mano golpear pedernal susurraron de él años después, como si lo hubieran visto. Y así el libro creció más allá de un solo hombre. Se volvió historia transmitida en secreto, rehecha en cada contar. Algunos dijeron que caminó al fuego y desapareció, espíritu elevándose en el humo. Otros juraron que lo vieron al alba, de pie mientras la casa se derrumbaba detrás, su silencio intacto aunque ardiera el mundo. Si vivió o se desvaneció, nadie pudo decir. Pero todos coincidieron, no fue accidente, fue silencio transformado en juicio. Con el tiempo, limpiaron los restos. Se alzó una estructura nueva, más pequeña, más cauta. Sus muros pálidos, pero nunca tan orgullosos como antes. La familia intentó continuar, barrer la memoria del fuego al pasado. Pero ninguna pintura cubrió los susurros, ningún himno ahogó el silencio. Años después, cuando forasteros pasaron por el condado, les enseñaron los campos, las cabañas, la casa reconstruida. Los vecinos bajaban la voz y señalaban los cipreses donde el humo se había enroscado. Ahí fue, decían, el fuego de la misa de medianoche. Las palabras pesaban, teñidas de temor, porque aunque los años hubieran pasado, la leyenda aún humeaba. Los esclavizados que sobrevivieron llevaron la historia en la mirada, el silencio más hondo que antes. Cuando nuevos amos exigieron canciones, cantaron, pero bajo la melodía quedaba algo más oscuro, más pesado. Cuando los niños preguntaron por qué a veces el cielo se veía rojo por la noche, respondieron solo. Y así, la secuela no fueron solo cenizas. Fue el miedo en los corazones de los amos, que ya no pudieron confiar en lo callado. Fue el asombro entre los esclavizados, que habían visto al silencio alzarse y golpear. Fue una leyenda, echando raíces en tierra ya empapada de memoria. La casa ardió una vez, pero la historia ardió para siempre. Pasaron años, pero el fuego no murió. La casa se reconstruyó, los libros se reescribieron, los campos volvieron a florecer blancos bajo el sol. Pero en el silencio entre crujidos de látigo y sermones, en las sombras donde los susurros viajaban como humo, la memoria de aquella noche siguió viva. Niños nacidos después del incendio crecieron oyéndolo como cuento dicho en voz queda. Sus madres los mecían con canciones que llevaban más que nanas. Dentro de las melodías iban brasas de advertencia y esperanza. Paciencia, hijo, el silencio guarda sus secretos. El silencio guarda su fuego. Esas palabras, suaves y firmes, ataron a la siguiente generación a la memoria de la venganza. Entre los esclavizados nadie pronunció su nombre en voz alta. Decirlo era arriesgar que cayera en oídos incorrectos, que lo escribieran en el libro equivocado, que lo castigaran hasta el silencio. Y sin embargo su presencia se sentía en todas partes. Cuando el látigo del capataz tronaba, recordaban el fuego. Cuando la risa del amo cruzaba los campos, recordaban el humo rizando el cielo nocturno. El silencio dejó de ser solo aguante, fue un arma afilada por la leyenda. Los vecinos siguieron hablando de la noche, aunque sus versiones cambiaban como el viento. Algunos juraron haber visto una sombra moviéndose contra las llamas, alta e imperturbable, como si el fuego le obedeciera. Otros susurraron que se desvaneció en el humo, volviéndose un espíritu que aún rondaba la plantación, su silencio resonando en cada crujir de la casa, en cada gemido de los árboles. Unos pocos afirmaron que el fuego fue la mano de Dios, respondiendo a oraciones cantadas no en iglesias, sino en los susurros de los esclavizados. Los periódicos nunca contaron la historia completa, escribieron de circunstancias misteriosas, de inquietud y sospecha, nunca escribieron del silencio, de la paciencia hecha llama, pero las historias no pueden atarse al papel,
viven en la tierra, en el aire, en los alientos callados de quienes saben la verdad. Y esta historia, susurrada cabaña a cabaña, cruzó los campos, los ríos, los caminos. Viajó con quienes fueron vendidos al sur, cargada como contrabando en la memoria, hasta que dejó de ser de una plantación y se volvió leyenda compartida por millas. Años después, cuando se alzaron otros fuegos, cuando estallaron otras rebeliones, algunos señalaron de vuelta a Georgia en 1841. Dijeron que el incendio en la misa de medianoche fue la primera chispa, que encendió algo mayor que sí mismo. Hablaron de ello como presagio, prueba de que silencio no significa rendición, que el silencio puede elegir su hora para hablar. La casa reconstruida nunca escapó a la sombra de la antigua. Sus muros se mantuvieron, sus campos rindieron, pero cada crujir nocturno llevaba desasosiego. Huéspedes alojados en sus cuartos despertaban a veces sudando, jurando oler humo. Los hijos del amo se estremecían con sueños de luz roja inundando pasillos, de pasos moviéndose por las llamas sin sonido. El miedo quedó como cadena invisible, atando no ya a los esclavizados, sino a los amos mismos. El tiempo difuminó la memoria en mito. Lo que había sido un hombre se volvió figura más grande que la carne, más pesada que la sangre. No lo recordaron por las cicatrices en la espalda ni por el silencio en los ojos. Lo recordaron como fuego caminando, silencio rompiéndose, juicio ejecutado cuando las campanas doblaron y los himnos se alzaron. No quedó como nombre, sino como eco, uno que rondó los campos mucho después de que sus pisadas se hubieran ido. Y así creció la leyenda, que en noches cuando la escarcha se agarra a la tierra, si el viento cambia justo, se puede oír el crepitar del fuego en el silencio, el zumbido de cadenas fundiéndose, el susurro de la venganza llevado por el humo. Dijeron que la tierra misma todavía le tiembla, que si pegas la oreja al suelo puedes oír el sonido de un libro cerrándose. Para los amos la leyenda fue advertencia. Temieron el silencio después de esa noche, temieron los ojos demasiado bajos, los labios sellados sin responder. Ya no confiaron en lo callado, porque aprendieron tarde que el silencio nunca está vacío, está esperando. Para los esclavizados, la leyenda fue más que miedo, fue herencia. Fue prueba de que aún en cadenas uno puede devolver el golpe, que la paciencia no es debilidad sino fuerza, que el silencio puede cargar una llama lo bastante tiempo como para consumir una casa alzada sobre la crueldad. Mientras los años se hicieron décadas, mientras pasaron generaciones, la historia no se desvaneció. Se volvió a contar bajo estrellas, en los campos, en las cabañas. Cada contar cambiaba, cada detalle se movía, pero la verdad permaneció. El silencio recuerda. El silencio espera. El silencio arde. Y así, el hombre que una vez caminó descalzo por suelo helado, cargando tiras de tela y pedernal, se volvió más que sí mismo. Se volvió sombra en la esquina de la historia, fantasma en la luz del fuego, recordatorio cincelado en el silencio. Las campanas que doblaron aquella noche siguen sonando en la memoria, no por himnos, no por la misa, sino por venganza. La medianoche había sido su hora de triunfo. La medianoche se volvió su hora de juicio. Aún ahora, cuando el humo se alza en el aire de invierno, cuando las campanas doblan sobre campos helados, algunos dicen que su presencia perdura. Dicen que camina donde el silencio se reúne, donde la paciencia humea, donde los libros de dolor pesan demasiado. Dicen que sus pasos no resuenan detrás, sino delante, llevándose a cada lucha por venir. Y quizá tengan razón, porque el silencio no termina nunca. El silencio es libro de cuentas, y el libro nunca olvida. El fuego consumió la plantación de Georgia, pero la leyenda consumió a la historia misma. Se volvió presencia que acecha, media verdad, medio mito, eterna. Y en ese eco perdura una verdad. El silencio puede inclinarse, sufrir, sangrar, pero el silencio siempre recuerda cuándo hablar. Y cuando habla, habla en fuego,